Bien, entonces comenzamos con el tema de polígonos. ¿Qué es un polígono? Es aquella figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales que pertenecen a un mismo plano, mediante segmentos de recta, de tal modo que esa figura limite una región del plano. Observamos aquí un polígono A, B, C, D, E, F, G, H y así sucesivamente. Este polígono no se ha cerrado porque es un polígono de manera general, pero como nos dice la definición, está formado por segmentos, ¿ok? Si hubiese una curva de repente entre E y F, entonces ya la figura ya no sería un polígono. Para que sea un polígono tiene que estar formado por segmentos. Luego, los elementos del polígono son los siguientes. Esto debe quedar claro ya que luego cuando pasemos al tema de cuadriláteros, tú ya tienes que saber diferenciar o reconocer qué son los vértices, qué son los lados, diagonales, etcétera. Los vértices en todo polígono son las puntas de la figura. Como ves aquí, sería el punto A, B, C, D, E, F, G, H y así sucesivamente. Son los vértices del polígono. Los lados son los segmentos que lo conforman. Es decir, esas líneas que ves de color azul son los lados. AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH y así sucesivamente. Ahora, ángulos internos son los ángulos que van a formar dos lados adyacentes, como podemos observar acá. Este es un ángulo interno, cuya medida es beta. Acá tenemos otro ángulo interno cuya medida es tita. Acá tenemos otro ángulo interno y así sucesivamente. Los ángulos internos se forman con dos lados adyacentes. Luego tenemos los ángulos externos, que son aquellos ángulos que son adyacentes a los ángulos internos. Por ejemplo, aquí el ángulo interno es beta y este ángulo B es un ángulo externo. Aquí el ángulo interno cuya medida es tita, su ángulo externo correspondiente o adyacente sería este ángulo que mide C. Y eso ya lo hemos hablado, ya lo conocemos del tema de triángulos. Luego, lo que sí aparece aquí que no hemos tocado en el tema de triángulos es las diagonales, porque en un triángulo no se pueden trazar diagonales. ¿Qué son diagonales? Son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Es decir, esas líneas que observas de color verde son las diagonales de este polígono. Luego tenemos también diagonales medias. ¿Qué son las diagonales medias? Bueno, algo parecido a las diagonales normales, pero en este caso las diagonales medias van a unir puntos medios de dos lados. Entonces, podemos comprender esto en una figura, por ejemplo, algo bien básico. Si tenemos un cuadrilátero recuerda que es una figura que tiene cuatro lados. Entonces, en un cuadrilátero, nosotros podemos trazar dos diagonales. Las diagonales se obtienen al trazar o al unir dos vértices no consecutivos. Esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Eso significa que con un cuadrilátero se pueden trazar solamente dos diagonales. En un triángulo no se pueden trazar diagonales. Luego, un pentágono. Ya luego vamos a hablar sobre cada una de estas figuras. Tenemos ahí un pentágono. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Bueno, desde este vértice puedo trazar uno, dos. Luego, desde este vértice puedo trazar también dos. Uno, dos. Y finalmente, por aquí tenemos también otra diagonal, que sería la de acá. Eso significa que en un pentágono se pueden trazar cinco diagonales. Y eso ya lo vamos a ver luego con una forma. ¿Cuántas diagonales se puede trazar en un polígono? Pero esos son las diagonales. Eso significa que si de repente tú tienes un problema súper básico, de repente te dicen, ¿no? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un hexágono? Entonces, si no recuerdas la fórmula, simplemente dibuja el hexágono y trazas todas las diagonales posibles. Ahora, claro que no es conveniente si en el problema te dice hallar la cantidad de diagonales que se puede trazar en un icoságono, por ejemplo. Un icoságono tiene 20 lados y trazar todas las diagonales va a ser un trabajo muy complicado.
Entonces, en ese caso, sí es necesario aprender la fórmula para poder obtener el número de diagonales de un polígono. Ahora hablemos sobre la clasificación de polígonos según su forma. Vamos a tener dos tipos, polígono convexo y polígono cóncavo. ¿Qué es un polígono convexo? Es un polígono donde todos sus ángulos internos son convexos. ¿Qué significa eso? Que miden entre 0 y 180 grados. Todos. Esa palabra es clave. Todos sus ángulos internos miden entre 0 y 180 grados. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la definición sobre un polígono convexo. Pero un polígono cóncavo, también denominado no convexo, es aquel polígono que tiene tienes al menos un ángulo interno, al menos un ángulo interno que mide más de 180 grados. Al menos uno. O sea, como mínimo, un ángulo debe medir más de 180 grados para que se le denomine polígono cóncavo. Ojo, una manera de reconocer si un polígono es convexo o cóncavo es trazando una recta secante al polígono. Si la recta lo interseca en dos puntos, es un polígono convexo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que aquí, si nosotros trazamos una recta, esta recta está cortando en dos puntos al polígono, ¿cierto? Uno, dos. Si ahí en cualquier lugar donde tú traces, una recta debe cortar, para que sea un polígono convexo, debe cortar solamente en dos puntos. Pero si corta en más de dos puntos, como sucede por ejemplo acá, mira, si trazamos una recta de esta forma, te das cuenta que esta recta está cortando en uno, dos, tres, cuatro puntos al polígono. Por lo tanto, ahí ya no es un polígono convexo. Se le denomina polígono no convexo o polígono cóncavo. Esa es una forma de identificar a un polígono si es convexo o no convexo, con la prueba de la recta. Pero recuerda, debe tener como mínimo un ángulo. Profe, si tiene más ángulos que miden más de 180 grados, ya pues, obviamente va a ser cóncavo. Clasificación de polígonos según la medida de sus lados y ángulos. Vamos a tener polígono equilátero, polígono equiángulo, polígono regular. ¿Qué es un polígono equilátero? La palabra equilátero ya lo conocemos de triángulos, ¿no? Cuando hablamos sobre triángulos equiláteros. Un polígono equilátero es aquel polígono donde todos sus lados tienen la misma longitud. Un polígono equiángulo, equi significa igual, ¿ok? Ángulo es ángulo. Entonces, polígono equiángulo es aquel polígono donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Y finalmente, polígono regular, que es la fusión de los dos anteriores. Un polígono regular, que es lo que se ve también en el siguiente capítulo, es aquel polígono donde todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Hay que saber identificar, o mejor dicho, hay que recordar que los dos polígonos regulares más conocidos son el triángulo equilátero y el cuadrado. ¿Ok? Un triángulo es un polígono regular de tres lados. Perdón, un triángulo equilátero es un polígono regular de tres lados y un cuadrado es un polígono regular de cuatro lados. Clasificación de polígonos según el número de sus lados. Aquí esto es importante ya que en los problemas eh, te van a hablar del polígono con su nombre, es decir, de repente te dice, ¿no? Hallar la suma de los ángulos internos de un dodecágono. Si tú no conoces, no recuerdas que es un dodecágono, ahí tienes un problema, ya que no vas a poder desarrollar el ejercicio porque desconoces el nombre del polígono. Entonces aquí tenemos los nombres que reciben los polígonos, al menos hasta el de 12 lados, que son triángulo, tres lados, cuadrilátero, cuatro lados, pentágono, cinco lados, hexágono, seis lados, septágono, siete lados, octágono, ocho lados, nonágono, nueve lados, bueno, decágono, 10 lados, endecágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados. Luego, otro que tendrías que recordar es el pentadecágono, que es de 15 lados, y el icoságono, que es de 20 lados.
Los demás polígonos, por ejemplo, el de 13, 16, 17, 24, 35 lados, simplemente se le dice un polígono de 35 lados, un polígono de 17 lados. Tienen su nombre también ahí, pero acostumbramos a trabajar principalmente con estos 12, agregando el pentadecágono de 15 lados y el icoságono de 20 lados. Luego tenemos la forma en la cual se denominaría un polígono de 13 lados, que es tridecágono, 14 lados, tetradecágono, y así sucesivamente. Y aquí viene lo más importante del tema, ya que con esto vamos a desarrollar los problemas. En todo polígono de n lados, el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos. Esto es clave, porque si en un problema te dice hallar la suma de los ángulos internos de un polígono de 20 lados, es lo mismo a decirte hallar la suma de los ángulos internos de un polígono con 20 vértices. O también es lo mismo a decir hallar la suma de los ángulos internos de un polígono que posee 20 ángulos internos. ¿Ok? Va a ser lo mismo, es el mismo problema, es la misma figura, simplemente que estamos tomando ciertas variantes, ¿no? Pero no hay que olvidar que el número de lados, el número de vértices, el número de ángulos internos siempre tienen la misma cantidad. Por ejemplo, acá observamos, ¿no? Tenemos un pentágono. En este pentágono hay 5 vértices. Uno, 2, 3, 4, 5. Los vértices son las puntas. Luego tenemos los 5 lados, que están ahí, enumerados también, de color celeste. Uno, 2, 3, 4, 5. Y los ángulos internos que también están enumerados, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. Siempre en la misma cantidad. También puede utilizarse la cantidad de ángulos externos, que también va a tener la misma cantidad. O también la cantidad de ángulos centrales, que eso lo vamos a ver principalmente en la siguiente parte, que son polígonos regulares. Luego, primera propiedad que tienes que memorizar: la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es 180 grados por n menos 2. ¿Qué es n, prof? N es la cantidad de lados, la cantidad de vértices o la cantidad de ángulos internos. ¿Ok? Eso debes de recordar respecto a n. N representa eso. En este tema, n representa eso. Luego, la suma de las medidas de los ángulos externos. Acá tienes una ventaja porque la suma de la medida de los ángulos externos siempre es la misma para cualquier polígono convexo. Es 360 grados. Y para un triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, icoságono, etcétera, la suma de las medidas de los ángulos externos siempre será 360 grados. Luego tenemos el número de diagonales trazadas desde un solo vértice. Esto principalmente para segundo año, para el libro de segundo año. ¿Qué significa esto? Si yo quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice de una figura, por ejemplo, acá tenemos un pentágono, ¿cierto? Si yo quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice, no todas las diagonales, sino solamente de un solo vértice. Bueno, me doy cuenta, bueno, aquí cuando es un pentágono es sencillo, ¿cierto? Dibujas la figura y de un solo vértice trazas todas las diagonales posibles, pero cuando ya aumenta la cantidad de lados, entonces eso se hace más trabajoso. Entonces, observo que desde este vértice se pueden trazar 3 diagonales, pero de forma práctica puedes utilizar esta fórmula. Como estamos trabajando con un pentágono tiene, perdón, hexágonos, ¿no? Es un hexágono. Un hexágono tiene 6 lados, entonces 6 menos 3 es 3. Eso significa que desde un solo vértice se pueden trazar 3 diagonales en un hexágono. Ahora, esto también de memoria, el número total de diagonales de un polígono se obtiene con n por n menos 3 sobre 2, donde n no olvides que es la cantidad de lados. N por n menos 3 sobre 2. Y finalmente, el número de diagonales trazadas desde v vértices consecutivos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a comprenderlo aquí en la figura. Aquí tenemos un hexágono. Si te preguntara cuántas diagonales se pueden trazar desde 2 vértices consecutivos,
Pues acá tenemos un vértice, desde este vértice se pueden trazar tres diagonales, desde este vértice también se pueden trazar tres diagonales, hasta ahí van seis, ¿cierto? Y eso lo puedes verificar con la fórmula. Solamente que aquí hay un detalle, hay que saber diferenciar qué es n y qué es v. N siempre es la cantidad de lados, eso no cambia. ¿Cuántos lados tenemos acá? 6 lados. Luego v es la cantidad de vértices con los cuales voy a trabajar. Si en este ejemplo estamos trabajando con dos vértices consecutivos, entonces v tiene que ser 2. O sea, acá sería 6 por 2. Menos. Y aquí reemplazas, ¿no? Ya te dije que v es 2. Serían 2 más 1 es 3, 2 más 2 es 4, entre 2, ¿cierto? Entonces acá sería 6 por 2 es 12, 3 por 4 12, entre 2 es 6 y 12 menos 6 es 6. Y justo se cumple con lo que observamos acá en la figura. Listo. Esto también está en bueno, está en un problema de segundo año. Este de aquí. Esta forma. Listo. Luego tenemos el número de diagonales medias trazadas desde un solo lado, el número total de diagonales medias y el número de diagonales medias trazadas desde K puntos medios consecutivos. Es decir, que estas tres fórmulas son el equivalente a las anteriores, pero en este caso trabajando con diagonales medias. Aquí es con las diagonales normales. Aquí son con las diagonales medias. ¿Ok? Bueno, pero estas tres fórmulas sí, creo que solamente una de ellas es la que se utiliza en los problemas del libro. Luego, los más importantes son estas de acá. Bueno, aunque para primer año son la suma de ángulos internos, la suma de ángulos externos y el número total de diagonales. Son las que más se van a utilizar para primer año. Luego las otras se van a complementar para segundo. Listo, entonces con esto vamos a empezar el desarrollo de los problemas. Problema número uno dice, si la suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 1440, ¿cuántos lados tiene dicho polígono? Bueno, entonces, Alexia, ¿qué nos están pidiendo en este problema? ¿Qué nos piden hallar? N. N. Listo. Me piden hallar N. Ahora planteamos. Dice, la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces colocamos acá la suma de las medidas de los ángulos internos y externos. Entonces aquí, si nos están hablando de una suma, tienen que aparecer dos cosas que vamos a sumar, ¿cierto? Entonces lo primero es la suma de los ángulos internos y lo segundo es la suma de los ángulos externos. Y está. Es igual a 1440. Que se parece al problema que hemos hecho hace un rato, ¿no? Creo. Ah, no. El otro era 1800. Pero muy similar, miren. Entonces ahora sí. Gida, suma de las medidas de los ángulos internos. ¿A qué es igual? 180 por n menos 2. Correcto. Entonces reemplazamos. 180 por n menos 2. Grecia, suma de ángulos externos. Es igual a 360. 360. Igual a 1440. Y listo. Si desean, pueden aplicar la técnica que utilicé también en el problema que resolvimos en el material anterior, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera tradicional, ¿no? Para los que vayan a ver luego el video. Sería acá 180, hacemos distributiva, sería 180 grados por n, menos 360 grados, porque sería 180 por n, luego menos 180 por 2, que sería 360.
más 360 grados es igual a 1440. Ya está. Luego, ¿qué es lo que va a suceder acá? Ya, pues vamos a eliminar, ¿no? Vemos aquí, estos se van y me quedaría 180n igual a 1440. Y eso me va a dar como resultado que n es igual a 8. Ponemos acá, n es igual a 8. Y listo, ahí queda, porque eso es lo que te estaban pidiendo en el problema, n. ¿Y cuál sería el nombre del polígono, Sayumi? Espérate. Ay, espera. Ay, espera. Octague. Octágono. Así se llama. Octágono. Listo. Ya está. Siguiente. Si la suma de los ángulos internos de un polígono convexo es igual al doble de la suma de los externos, calcule su número total de diagonales. Entonces, en este problema nos están pidiendo el número de diagonales. Número total de diagonales. Y está. Entonces, pasamos a plantear, colocamos aquí, la suma de los ángulos internos es igual al doble de la suma de los externos. Entonces decimos aquí, la suma de las medidas de los ángulos internos es igual al doble. El doble es multiplicar por 2. ¿Qué voy a multiplicar por 2? La suma de los ángulos externos. Ya está. Entonces reemplazamos. Acá sería 180 por n menos 2 es igual a 2 veces 360 grados, ¿cierto? Porque la suma de las medidas de los ángulos externos es 360. Entonces con eso simplificamos. 180 se va, 360 acá quedaría 2 y finalmente tenemos n menos 2 es igual a 4, de donde n es igual a 6. Pero en el problema me están pidiendo el número total de diagonales. El número total de diagonales. Eh, Gida, ¿cómo obtendría el número total de diagonales si n vale 6? N por N menos 3 entre 2. Claro, entonces en este caso sería 6 por 6 menos 3 entre 2. Entonces tenemos 3 por 3, 9. 9 diagonales. Esto sí se parece al programa que hicimos hace un rato. Creo que es el mismo. Siguiente. Ah, ojo acá, dice, si la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos están en la relación de 7:2, ¿cuántas diagonales se podrán trazar desde un vértice? Ojo aquí, acá sí añadimos algo más. Bien, a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que piden en el problema? Eso es clave. Nos piden hallar
el número de diagonales desde un vértice, que es totalmente diferente al número total de diagonales. Ojo con eso, hay que leer. Nos piden el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Bien, entonces ahora planteamos, dice aquí, la suma de los ángulos internos. Suma de las medidas de los ángulos internos. Y la suma de los ángulos externos están en relación de 7:2. ¿Cómo se planteaba eso? Bueno, para los de segundo, en aritmética han visto el tema de razones y proporciones en el primer bimestre. Entonces, este tipo de enunciado se plantea así. Dice, si la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos están en la relación de 7:2, entonces se escribe así. La suma de las medidas de los ángulos internos sobre la suma de las medidas de los ángulos externos es igual a 7/2. De esta forma se plantea este ejercicio. Bien, entonces, con eso pasamos a reemplazar. Sería suma de las medidas de los ángulos internos, 180 por n-2. Suma de las medidas de los ángulos externos, 360. Y esto es igual a 7/2. ¿Listo? Simplificamos. 180 grados se va, 360 grados, acá quedaría 2. Luego multiplicamos en aspan. N-2 por 2 sería 2n menos 4 es igual a 14. Porque este 2 que está acá de rojito se multiplica con el 7. Entonces me quedaría que n, ¿cuánto vale n, Sayumi? ¿Cuánto vale n? 9. N vale 9. Pero en el problema no nos piden hallar el número de lados. Nos están pidiendo hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Entonces, ponemos acá el número de diagonales que se puede trazar desde un solo vértice es igual. ¿Recuerdas, Ayumi, cuál era la fórmula? N-3. Claro, entonces acá sería 9 menos 3, 6. Y listo. Nada más. Ya está. Siguiente. Si el número de diagonales de un polígono convexo es el doble de su número de lados, ¿cuántas diagonales? Viendo otra cosa acá, ¿no? ¿Cuántas diagonales medias se pueden trazar? Entonces, vamos a poner aquí lo que piden. Nos piden hallar el número de diagonales medias. Bien, planteamos. Dice, el número de diagonales es el doble, es decir, igual, es el doble del número de lados. Entonces, ponemos acá el número total de diagonales es el doble, multiplicar por 2, el doble de su número de lados. Y el número de lados es n. Y listo. Reemplazamos, sería n por n-3 sobre 2. Esto es igual a 2n. Simplificamos. Sería acá. N con n se va. ¿Y cuánto vale n, Gida? 7. N vale 7. Listo.
Pero ahora vamos allá a lo que están pidiendo. Entonces nos piden el número de diagonales medias. Diagonales medias. Bueno, profe, ¿cómo se obtenía eso? No profundicé mucho, pero acá está. El número total de diagonales medias. Muy parecido al número total de diagonales, solamente que en lugar de 3, ahora es uno. Es n por n menos uno sobre 2. ¿Ok? Entonces aquí, el número de diagonales medias sería 7 por 7 menos uno sobre 2. Y eso sería 21. 21 diagonales medias. Ya está. Siguiente. En un polígono convexo, el número total de diagonales es igual a 4 veces su número de ángulos internos. Calcule el número de lados. Entonces, en ambos problemas nos damos cuenta que nos miden. Problema 5 dice calcule su número de lados y en el problema número 6 dice cuántos lados tendrá. Ya se refiere que en ambos casos vamos a hallar n. Vamos a hallar n y aquí también vamos a hallar n. Listo. Entonces planteamos. Dice aquí, en un polígono convexo, el número total de diagonales es igual a 4 veces. 4 veces es multiplicar por 4. ¿4 veces qué? Su número de ángulos internos. ¿Y el número de ángulos internos cómo se representa, Sayumi? ¿Qué? No escuché. ¿El número de ángulos internos cómo se representa? 180 por n menos 2 sobre n. No, Sobre, sí, 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 no, no. sí, lo El, nu- dice. el número de ángulos, es que no he dicho suma, ni tampoco he No, pedido. el número, 180 por n menos 2 sobre n. Esa no es la mm, suma. no, pero tampoco no es lo que te estoy preguntando. Dice número de ángulos internos. Número de ángulos internos. N. N, pues. N. Listo, ya está. Entonces acá sería número total de diagonales n por n menos 3 sobre 2 igual a 4n. ¿Listo? Simplificamos. Y es repetitivo ya el procedimiento, ¿no? Simplificamos n. ¿Cuánto vale n, Sayumi? A ver. ¿Cuánto vale n? 5. ¿Segura? 11. 11, ya ves, 11. ¿Y cuál es el nombre que recibe el polígono de 11 lados? ¿Cómo se llamaba? ¿Yo? Claro, Sayumi. ¿Cómo se llamaba? De 11 lados. Un decágono. Un En decágono. decágono. En decágono. Correcto. Entonces ponemos acá. En decágono. Ya está. Listo. Siguiente dice, desde cuatro, acá la cosa cambia, dice, ojo, dice, desde cuatro vértices consecutivos se pueden trazar 25 diagonales. ¿Cuántos lados tendrá dicho polígono? Ojo aquí. Desde cuatro vértices consecutivos se pueden trazar 25 diagonales. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, recordemos que, vamos a ponerlo aquí de forma general, el número de diagonales trazadas desde
K vértices consecutivos era igual a K por V menos K más 1 por K menos 1. Perdón, era K más 1 por K más 2. K más 1 por K más 2 entre 2. Pero según el problema, nos dice que esto es igual a 25. Entonces vamos a reemplazar acá. El número de diagonales trazadas desde 4 vértices consecutivos. Este 4 es el valor de K. V, perdón, vamos a cambiar por acá para no confundirnos. Esta V es la N. Y vamos a ponerle la letra N. Que sería lo mismo. Ya sabemos que el número de vértices y el número de lados es lo mismo. Pero vamos a ponerle N para recordar que N es la cantidad de lados. ¿Ok? Entonces sería aquí 25, que es el dato, es igual. Recuerda, 4 vértices consecutivos. K vale 4. Sería 4 por N. Menos K vale 4. Sería 4 más 1 por 4 más 2 entre 2. Entonces, esto me daría por aquí 4N. En 5 por 6 entre 2, 15. Menos 15 pasa aquí 40. De donde obtenemos que el valor de N es igual a 10. Es decir, que estamos hablando de un decágono. Ojo, para esta fórmula hay que tener cuidado y recordar que esa letra K representa la cantidad de vértices consecutivos. ¿Qué pasa si te dice desde 8 vértices consecutivos? Entonces sería donde está la letra K, tienes que poner 8. Ahora, ¿qué pasaría si te dice cuántas diagonales se pueden trazar desde 5 vértices consecutivos en un icoságono? Ojo, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde 5 vértices consecutivos en un icoságono? Entonces, eso significa que K vale 5 porque son los 5 vértices consecutivos y N vale 20 porque estamos hablando de un icoságono. ¿Ok? Entonces, en este caso, no sabemos de qué polígono se trata, pero sí nos están dando la cantidad de diagonales. Pero de repente en la evaluación, la práctica te indico eso, ¿no? Hallar la cantidad total de diagonales que se pueden trazar desde 8 vértices consecutivos en un icoságono. Entonces, K vale 8 porque son 8 vértices consecutivos y N vale 20 porque recuerda que N siempre es la cantidad de lados del polígono con el cual estamos trabajando. En este problema 6 no sabemos de qué polígono se trata, por eso la incógnita es N. Así que cuidado con eso. Siguiente. Número 7. En un polígono convexo, el número de diagonales medias y el número de diagonales trazadas desde un solo vértice suman 18. Calcule el número de lados de dicho polígono. Bueno, me piden hallar n, es el número de lados. En cambio acá es otra cosa. Vamos a escribir por aquí. Aquí me piden hallar n, es el número de lados. Pero en el problema número 9 dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde 7 vértices consecutivos? El número de diagonales desde 7 vértices consecutivos.
Ahí está. A ver, planteamos acá. En un polígono convexo, el número de diagonales medias, vamos a poner por acá, el número de diagonales medias y el número de diagonales trazadas, el número de diagonales trazadas desde un solo vértice es igual a 18. Se suman 18. Y está. Número de diagonales medias. Ya lo vimos hace un momento, ¿no? ¿Cómo era, Gida, el número de diagonales medias? N por N menos 1 entre 2. Claro, entonces sería acá n por n menos 1 sobre 2. Sayumi, el número de diagonales que se puede trazar desde un solo vértice, ¿cómo era? Era K, no, No, K, de un solo vértice, de un solo vértice. sería, espera, ay, N por 1 más 1 por 3 sobre 2. Yo lo sé. No, ya me lo habías dicho hace un rato, era n menos 3 nada más. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice, n menos 3. Y este es igual a 18. Ya está. Bien, entonces, con eso procedemos a resolver la ecuación. A ver, este menos 3 pasa al otro lado para trabajarlo más rápido. Sería así, ¿no? N por n menos 1 sobre 2 más n es igual a 21. Luego puedo multiplicar por 2 a todos. O mejor dicho, también este 2 multiplica a n y también multiplica al 21, como para que así desaparezca, ¿ok? Que es lo mismo decir que multiplicamos por 2 a todos los términos. Entonces me quedaría acá n por n menos 1 más 2n es igual a 42. Luego, multiplicamos. N por n es n al cuadrado. N por menos 1 sería menos n. Más 2n es igual a 42. Entonces de aquí me quedaría que n al cuadrado más n es igual a 42. Y aquí vamos a resolver como hace un momento, es decir, vamos a tantear. Tenemos por acá n al cuadrado más n es igual a 42. A ver, díganme, ¿cuál sería el valor que cumple? Ay, perdón, acá 6. es 6, ¿no? Acá va n nada más. Sería 6. Acá sería 6 al cuadrado, que es 36, más 6 me da 42. Se verifica. Por lo tanto, n es igual a 6. Estamos hablando de un hexágono. Dice, el número total de diagonales de un polígono es 104. El número total de diagonales de un polígono es 104. Parecido. Reemplazamos número total de diagonales n por n menos 3 sobre 2 igual a 104. De donde obtenemos que n por n menos 3 sería igual a 208. Y ahora es cuestión de buscar un valor que cumpla con esa condición. A ver, díganme, ¿cuál sería el valor que le corresponde? A ver, busquen.
Obviamente es mayor que 10, ¿no? Porque sería 10 por 7, 70, no cumple. Luego sería 11 por 8, tampoco. 12 por 9, tampoco. Sería 108, no cumple. A ver, pero ya saben que es un número mayor a 12. A ver, busquen qué valor cumpliría. El 16. 16, correcto. Pues acá sería 16 por 13 y eso me da 208. Se verifica. Entonces, n es igual a 16. Pero ahí no termina, porque nos dice hallar el número de diagonales desde 7 vértices consecutivos. Entonces aplicamos la fórmula. El número de diagonales que se puede trazar desde 7 vértices consecutivos. ¿Cómo se obtiene esto? Multiplicando 7 vértices consecutivos por la cantidad de lados. En este caso sí conocemos el polígono. El polígono tiene 16 lados. Entonces sería 7 por 16. Menos, y aquí viene 7 más 1 por 7 más 2 entre 2. A ver, ¿cuánto sale? A operar. 76. 76, correcto. Listo. Eso significa que en un polígono de 16 lados, desde 7 vértices consecutivos se pueden trazar 76 diagonales. En este caso me salté la 8 porque requería más espacio. Acá está justo. Número 8. Que hay uno muy similar en la tarea, así que con eso puedes completar. Dice, en el gráfico mostrado, calcule x más y más z más w. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prolongar esta figura. Bueno, este lado. Y vamos a cerrar. Con eso te das cuenta que se va formando, bueno, se va a formar un triángulo. Uy, se revela la línea. Ahí, ahí está. Se forma un triángulo. Listo. Entonces, vamos a ponerle letras aquí. Una letra
Phi por acá y por acá una letra omega. Ah, no, omega ya está ahí. Vamos a ponerle una letra beta. Ya está. Bueno, en el triángulo, si nos fijamos en el triángulo, vamos a deducir lo siguiente. Que phi más beta, ¿cuánto sería en el triángulo? 120. 120. Phi más beta en el triángulo sería 120 grados. Vamos aquí, en el triángulo. Ya está. Ahora, uy, ¿qué pasó aquí? Se chuequeó. Vamos a... está. Ahí queda. Ya. Ese es en el triángulo. Pero ahora vamos a trabajar en esta figura, en este polígono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con la suma de los ángulos internos en ese polígono. Entonces ponemos por aquí que phi más x más y más z más w más beta, ponemos aquí, x más y más z más w más phi más beta sería igual, acá sería sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el hexágono. En el hexágono. A ver, la suma de esos 6 ángulos, ¿a qué sería igual, Sayumi? 280 por n menos 2. 180, Por n menos 2. pero ¿cuánto vale n? Porque aquí sí conocemos el polígono. 6. 6. Entonces sería acá. Lo igualamos. Tenemos aquí, este es igual a 180 por 6 menos 2. Y listo. Entonces me quedaría, ojo que esto ya sabemos cuánto vale. Esto suma 120. Entonces me quedaría x más y más z más w más 120 es igual a 720. De donde me quedaría que x más y más w más z es igual a 600. Y listo. Bien. Así de fácil. 600. Ya está. Problema número 10 dice, en un polígono convexo equiángulo. Equiángulo, hablamos sobre eso. Dijimos que un polígono equiángulo es aquel polígono donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Luego, la diferencia entre el número de diagonales medias y el número total de diagonales es 10. Calcule la medida del ángulo exterior. Bueno, pero primero vamos a trabajar con esta información, donde nos dice la diferencia entre el número de diagonales medias y el número total de diagonales es 10. Vamos a interpretar esto. Diferencia es una resta. ¿Qué vamos a restar? El número de diagonales medias con el número total de diagonales.
Y eso nos debe dar como resultado 10. Ahora reemplazamos con las fórmulas. Sayumi, ¿cuál era la fórmula para hallar el número de diagonales medias? N por N menos 1 entre 2. Correcto. N por N menos 1 entre 2. Y el número total de diagonales es N por N menos 3 sobre 2. Y acá tenemos una ventaja de que son fracciones homogéneas. Entonces, al ser fracciones homogéneas, simplemente los junto en uno solo y opero lo de arriba, ¿no? N por N es N al cuadrado. N por menos 1 es menos N. Yo acá menos N por N es menos N al cuadrado. Y menos N por menos 3 es más 3N. Hay que tener cuidado con el signo. Acá tenemos un signo menos. Y eso va también a multiplicar a los que están dentro del paréntesis. Y esto me da 10. Acá eliminamos N al cuadrado menos N al cuadrado se va. Y obtengo aquí 3N menos N es 2N igual a 20 porque este 2 multiplica con el 10 y obtenemos que n es igual a 10. Pero esta no es la respuesta. ¿Por qué? Porque nos dice calcule la medida del ángulo exterior. Entonces hay que considerar lo siguiente. Estamos hablando de un decágono. Entonces ponemos aquí. El polígono es un decágono equiángulo. ¿Qué significa eso? Que todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Tenemos acá. Entonces, todos sus ángulos internos y externos, perdón, todos sus ángulos internos tienen la misma medida y también todos sus ángulos externos tienen la misma medida. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Sabemos que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono, ¿cuánto es, Ayumi? La suma de las medidas de los ángulos externos. 360. 360, ¿cierto? Entonces, si la suma de todos los ángulos externos de un decágono es 360 grados y acabamos de decir que al ser un polígono equiángulo, todos sus ángulos, al ser un polígono equiángulo, todos sus ángulos externos tienen la misma medida. Entonces, ¿qué crees que tenemos que hacer para poder hallar la medida de ese ángulo externo, Sayumi? ¿Qué hacemos? 360 entre 10. Claro, pues entonces decimos acá, por lo tanto, la medida de ese ángulo externo sería 360 entre 10, porque todos son iguales. Entonces, esto me da como resultado 36. Listo. Siguiente. En un polígono convexo, el número máximo de diagonales trazadas desde 4 vértices consecutivos es igual al número de diagonales de un polígono de 13 lados. Calcule el número de diagonales medias del primer polígono. Entonces aquí ya hay que ir con calma porque nos habla de varias cosas a la vez. Entonces, analicemos. Dice, en un polígono convexo, el número máximo de diagonales trazadas desde 4 vértices consecutivos es igual al número de diagonales de un polígono de 13 lados. Entonces, de ahí vamos a obtener el valor de n.
porque necesitamos el valor de n para poder hallar el número de diagonales medias. Entonces planteamos acá. El número de diagonales trazadas desde cuatro vértices consecutivos es igual al número de diagonales de un polígono de 13 lados. Entonces ponemos acá el número de diagonales de un polígono de 13 lados. De un polígono de 13 lados. Entonces reemplazamos. El número de diagonales trazadas desde cuatro vértices consecutivos sería 4 por n menos 4 más 1 por 4 más 2 entre 2. Esto de aquí representa el número de diagonales trazadas desde cuatro vértices consecutivos. Bien, esto va a ser igual al número de diagonales de un polígono de 13 lados. Entonces, ¿qué es lo que tendría que poner acá, Sayumi? A ver, ¿qué es lo que pondría ahí? Si es el número de diagonales de un polígono de 13 lados. ¿El número total? Claro, Ah, ¿qué iría ahí? 75. En- ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto? ¿65 dijiste? No, espera. 65. 65. Sí, está bien. Sino que quería que me dictes todo completo, ¿no? Acá sería 13 por 13 menos 3 sobre 2, ¿no? Que sería la cantidad de diagonales de un polígono de 13 lados, que efectivamente va a salir 65. Entonces acá sería 4n menos 5 por 6 30 entre 2 15. 15 es igual. Acá sería 65, como me dijiste. Entonces sería 65 más 15, que es 80 entre 4, n vale 20. N vale 20, pero esa no es la respuesta. En el problema nos piden hallar el número, nos piden hallar el número de diagonales medias. Entonces, ¿cómo obtengo eso, Sayumi? 20 por 20 menos 1/2. Correcto. Entonces sería 19 por 10, sería 190. Ya está. ¿Listo? La 11. Acá viene ya para, para tu examen, ¿eh? Dice, la suma de las medidas de cinco ángulos internos de un polígono convexo es 760. Calcule la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. Acá viene un detalle. No sabes tú cuántos lados tiene el polígono. Simplemente te dice que cinco ángulos internos suman 760. No es como en el problema que hicimos hace un rato donde decía la mitad, ¿no? Tres medían, bueno, tres eran iguales y el resto, los otros tres, también eran iguales. Pero acá no nos dice nada de esto, simplemente nos señala que hay cinco ángulos internos cuya suma es 760, pero no sabemos cuántos hay en total, pues. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar acá un polígono que no sabemos cuántos lados tiene. Simplemente vamos a hacerlo de esta forma. Así como el polígono que estaba en la teoría.
pero necesitamos 5. A ver, vamos acá. Uno, 2, 3, 4. Pero no voy a cerrar el polígono porque no sé cuántos lados tiene. 5. Ya, vamos a colocarle letras. Que estos sean alfa, beta, phi, omega y tita. Entonces, según el dato del problema, dice, la suma de las medidas de 5 ángulos internos de un polígono convexo es 760. Entonces, colocamos aquí por dato, se cumple que alfa más beta más phi más omega más tita es igual a 300, perdón, es igual a 760. Ese es el dato. Ya, ¿qué más? Dice, calcula la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. Bueno, ojo a los vértices restantes. Con estos 5 vértices hemos trabajado, pero lo que nos pide en el problema es que ahora hallemos la suma de los ángulos externos de estos vértices que sobran. Vamos a llamarle acá que te sean ángulo exterior 1, ángulo exterior 2 y así sucesivamente, ¿no? Por aquí vamos a llegar a un ángulo exterior. Vamos a ponerle por aquí ángulo exterior n, porque no sabemos cuántos hay. O sea, yo estoy enumerando comenzando desde el 1, pero le pongo n al final porque no sé cuántos ángulos externos hay aquí restantes. Por eso tampoco he cerrado el polígono. Polígono que está abierto, que no sé cuántos lados tiene. Bien, entonces con eso, ahora... Ah, una cosa, ¿no? Está bien que no sabemos cuántos lados tiene, pero hay algo que sí podemos deducir. Y es que la suma de los ángulos externos de este polígono, ¿cuánto sería, Sayumi? 360. 360. Sin importarme cuántos lados tiene, la suma de los ángulos externos siempre será 360. Entonces, si yo sumo todos, que vamos a ponerlo por aquí, sabemos que la suma de las medidas de los ángulos externos es 360 grados. Entonces, vamos a sumar todos ellos, que sería exterior 1 más exterior 2 más exterior 3 y así sucesivamente hasta el último que es exterior n. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Porque yo necesito, en el problema me están pidiendo la suma de estos. Bueno, todos los que faltan hasta acá. ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo en el problema. Calcule la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. O sea, los otros que están de color azul, eso no están incluidos en lo que me piden, solamente los que están resaltados de color anaranjado. Pero para poder aplicar la propiedad de la suma de ángulos externos, ahí sí tengo que trabajar con todos. Entonces, a esos que están ahí de color azul, te tengo que agregar 180 menos alfa más 180 menos beta más 180 menos phi más 180 menos omega
más 180 menos θ. Y esto es igual a 360 grados. ¿Ok? Entonces vamos a poner esto como una letra X, ya que esto es lo que me están pidiendo en el problema. Bien, entonces ahora empezamos acá a sumar 180 más 180 más 180 más 180 más 180. Sería 900, si no me equivoco. Sería acá. Más 900 menos alfa menos beta menos phi menos omega menos tita, que es lo mismo escribir menos alfa más beta más phi más omega más tita igual a 360. Pero la suma de estos, ¿cuánto vale, Sayumi? ¿Cuánto vale la suma de estos? 760. Claro, ahí está por dato. Entonces quedaría aquí X más 900 menos 760 sería 140. 140 igual a 360 grados. De donde obtenemos que el valor de X, que es lo que me están pidiendo, sería 220 grados. Entonces, este problema sí es un poco más pesado respecto a los anteriores. Y está. Número 13. Algo similar, podría decir, similar. Dice, en un polígono convexo equiángulo, también no se sabe cuántos lados tiene. Dice A, B, C, D, E, F, G y puntos suspensivos. Así que no sabemos cuántos lados tiene. Las mediatrices de AB y EF determinan un ángulo de 36 grados. Halle el mayor número de lados de dicho polígono. Bueno, entonces vamos a dibujar nuestro polígono que no sabemos cuántos lados tiene. Entonces ponemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Continúa. Entonces ponemos por acá. A, B, C, D, E, F y G. Ya. Las mediatrices de A y B, esto lo vimos en el tema de líneas notables y también lo recordamos en aplicaciones de la congruencia. ¿Qué era una mediatriz? Era una recta que cortaba perpendicularmente a un segmento en su punto medio. Entonces, esta recta tiene que cortar perpendicularmente a este lado, porque es una mediatriz, pero además lo hace en su punto medio. Estas dos partecitas tienen que ser iguales. Y también ahora debemos de trazar la mediatriz de EF, igualito. Trazamos aquí la mediatriz de EF. También una recta que debe cortar perpendicularmente a ese lado. De esa forma. Ahí está. Pues aquí también 90 grados. Listo. Como es una mediatriz, entonces estas dos partes tienen que ser iguales. Aunque aquí no importa esto del punto medio, ya que lo que vamos a emplear en sí es la medida del ángulo que se forma ahí, que es 90 grados. Bien, ¿qué nos dicen? Que estas mediatrices forman un ángulo que mide 36 grados. Bueno, ese ángulo podría colocarse aquí o acá, dependiendo de cómo hemos hecho el gráfico. En sí debe ir aquí, ¿ok? Pero si nos damos cuenta, ese ángulo no podría medir 36 grados, pues está muy abierto para que mida 36. Pero como el gráfico no está bien hecho y además no sabemos de qué polígono se trata, pero en sí, ojo,
ese ángulo podría ir acá o podría ir acá. Al final también va a depender de la alternativa correcta. Es decir, si tú pones ese 36 aquí, posiblemente no obtengas ninguna de las respuestas. Así que ten en cuenta ese punto. Ahora, ¿y qué pasa con los ángulos que faltan? No los conozco. Vamos a colocarle aquí que esto sea phi, esto sea beta. Ah, pero un detalle. ¿Qué nos dice acá en el problema? Nos dice que es un polígono equiángulo. ¿Qué era un polígono equiángulo, Sayumi? Que la medida de sus ángulos eran iguales. Claro. Pero mucho cuidado porque no vayas a pensar, ah, ya, entonces todo mide 90. No, porque el polígono equiángulo es este de acá, el polígono que estoy resaltando de color anaranjado. Este es el polígono equiángulo. Y en ese polígono equiángulo no conocemos ninguno de sus ángulos internos. Entonces, vamos a colocarle por aquí que cada uno de sus ángulos mida phi. Esto es phi, phi, phi y phi. Mucho cuidado porque eso no vale en 90. Ya está. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Apliquemos suma de ángulos internos. Pero ¿dónde voy a aplicar la suma de ángulos internos? Lo vamos a aplicar en este polígono que se acaba de formar. Aquí vamos a aplicar la suma de ángulos internos. Entonces sería en ese polígono 1, 2, 3, 4. 4 phi más 180 grados, porque es 90 más 90, más 36. ¿A qué sería igual, Sayumi? ¿Cuál? La suma de ángulos internos de este polígono que está pintado de color amarillo. 180 por 5 menos 2. 180 por segura 5. Ah, no sé contar. 7. 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues sería 7 menos 2. Ya está. Entonces sería aquí 4 phi más 216 es igual a 180 por 5, que eso me va a dar 900. Resolviendo esta ecuación, obtenemos que el valor de phi es 171. Ya, pero ¿qué es lo que me están pidiendo en el problema? Dice, halle el mayor número de lados. O sea, nos piden hallar el número de lados del polígono. Entonces, hacemos lo siguiente. Suma de ángulos internos de todo el polígono grande. ¿Ok? Suma de ángulos internos. Ponemos por acá. Este es igual a 180 por n menos 2. Ya, ahora viene un detalle. Ya, ojo, aquí vamos a razonar un poco. ¿Tú sabes cuántos lados tiene el polígono? Es el polígono que está resaltado de color anaranjado. ¿Sabes cuántos lados tiene? ¿Y ¿Cómo? qué cosa? El polígono resaltado, o sea, el polígono A, B, C, D, E, F, G y puntos suspensivos. ¿Sabes cuántos lados tiene? No. No, cierto, no se sabe cuántos lados tiene. Entonces, si no se sabe cuántos lados tiene, sabemos que lo representamos con n. Ahora, si todos sus ángulos internos son iguales, entonces, ¿a qué sería igual su suma?
No entendí. Por ejemplo, en un triángulo, si todos los ángulos internos miden X, por ejemplo, si todo en un triángulo, si todos sus ángulos internos miden X, entonces ¿cuánto sumarían los tres ángulos? 3x. Ya. Si tenemos un cuadrilátero donde todos sus ángulos internos miden X, entonces ¿cuánto sería su suma? 4x. Si tenemos un hexágono donde todos sus ángulos internos miden X, entonces ¿cuánto suman? 6x. Por lo tanto, si en este polígono no sabemos cuántos lados tiene, hemos dicho que tiene n lados. Entonces, si todos miden lo mismo, en este caso todos van a medir phi, todos miden phi, entonces, ¿a qué sería igual la suma de todos? Afi, puntito, puntito, puntito. Mm, sí, pero no. No, no, o sea, no. Es que tienes que aplicar lo que hiciste en los ejemplos. Un hexágono donde, ya mira, vamos a utilizar phi. Si tenemos un hexágono donde todos sus ángulos internos miden phi, entonces la suma, ¿cuánto sería? Ah, x phi. O sea, ahorita, x phi. Sería n por phi, porque Ajá, n es la exacto. cantidad de, claro, pues sería n Sí. por phi. N por phi es igual a 180 por n menos 2. Pero el detalle es que nosotros ya conocemos el valor de phi. Phi vale 171. Entonces sería 171 por n es igual, acá hacemos distributiva, 180n menos 360. Entonces de aquí obtenemos, esto pasa a restar, sería 9n es igual a 360, de donde obtenemos que el valor de n es 40. Este polígono tiene 40 lados. Esta es una forma de hacerlo, ¿ah? Mira, el año pasado lo hice de otra manera. ¿Cómo? Observa. Si phi vale 171, entonces si prolongo aquí, puedo hallar la medida de su ángulo externo. ¿Cuánto estaría midiendo este ángulo? Sabemos que phi ya conoce su valor, ¿eh? ¿Cuánto mediría este ángulo externo? 9. 9, ¿cierto? Entonces, como es un polígono equiángulo, la medida de este ángulo externo, la medida de este ángulo externo es igual a 360 entre n, siempre y cuando sea un polígono equiángulo. Entonces, como la medida de ese ángulo externo es 9, entonces sería 9 es igual a 360 entre n, de donde n es igual a 40. Mira, es otra manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces, ya va a depender de qué método vas a utilizar. Siguiente. En un polígono equiángulo convexo A, B, C, D, E. Y a ver, vamos a colocar las letras. Sería A, B, C, D, E, F, G y H. Ya está. En este caso sí sabemos cuántos lados tiene, porque acá no hay puntos suspensivos. Dice A, B, C, D, E, F, G, H. Y ahí queda. Se sabe que AB es igual a EF. AB es igual a EF. Uy, ¿qué? Mm, no, lo he puesto mal. He colocado mal las letras. Comenzaba de aquí. Aquí. A, B, C,
D, E, F, G y H. Ahora sí. Dice, se sabe que AB es igual a EF. Además, AH es 3, ED es 2, BC es 5. Calcular GF. Ya. Si es un polígono equiángulo, ¿qué significa eso, Sayumi? Que sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Todos miden igual. Entonces, supongamos que le colocamos una medida beta. Entonces, beta, todos miden beta. Entonces sería 8 beta. 8 beta es igual. ¿A qué sería igual? A ver, díctame. 180 por n menos Pero ya sabemos cuánto vale n. 8, 8, 8. Ahora sería 180 por 8 menos 2. Entonces, resolviendo esto, obtenemos que el valor de beta es 135 grados. Bien, entonces beta vale 135. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a prolongar por acá. Ya mira lo que va a suceder. Prolongamos aquí, prolongamos acá. Al hacer esto, este ángulo va a medir 90 grados. ¿Por qué? Porque si beta vale 135, este ángulo mide 45 grados. Esto también es 45 grados, ya que esto es beta. Acá también es beta. Su adyacente va a medir 45. 45 más 45 es 90, entonces obligatoriamente el ángulo que falta debe medir 90. Y lo mismo va a suceder en cada una de estas esquinas. Si aquí prolongamos, se va a formar un triángulo rectángulo. Si aquí prolongamos, se forma también un triángulo rectángulo. Y por acá también. Y al final, si nos damos cuenta, toda la figura grande, Sayumi, ¿qué sería? Un rectángulo. Claro, pues sería un rectángulo. Todo esto sería un rectángulo. Pero además se van formando triángulos de 45 grados. Y sabemos que en un triángulo de 45 grados, ¿cómo son los catetos? Iguales. Son iguales. Gran ventaja aquí. De 45, 45, 45. Eso significa que si esto, a ver si acá le ponemos una letra M, entonces esto también sería M. Si aquí colocamos una letra N, entonces esto también sería N. Si por aquí colocamos una letra P, entonces esto también es P. Y finalmente, si colocamos por acá una letra Q, esto también sería Q. Pero como dijiste, la figura grande es un rectángulo y en un rectángulo los lados opuestos miden lo mismo. ¿Eso qué significa? Que este lado, estoy resaltando aquí de celeste, debe tener la misma longitud que este lado. Ok, entonces decimos por acá, se cumpliría que M más N más 2 es igual a P más Q más 3. Eso es lo que se obtiene. Por otro lado, sabemos también que estos dos serían iguales. Este de aquí con este de acá. Son iguales. Por lo tanto, tendremos que M más 5 más P
es igual a n más q más x. De esa forma. Por lo tanto, ahora nuestro objetivo es hallar el valor de x. Entonces, para eso, a ver, 3, tenemos 5. Ya. ¿Qué me estaría faltando aquí? A ver. Mm, ah, acá hay un detalle que se me pasó, mira. En este triángulo, ojo, este triángulo y este triángulo son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma hipotenusa. Bueno, sería ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Eso significa que ambos deben tener los mismos catetos. Si aquí tendría que ponerle lo mismo, P y P. Solamente en esos dos, ¿ah? Porque tienen la misma hipotenusa. Ahora sí, hacemos el cambio. Entonces acá se cumpliría que M más N, perdón, acá sería P. Acá sería P. Entonces sería M más P más 2 es igual a P más Q más 3. Por otro lado, también se cumpliría aquí que M más 5 más P es igual a... Acá también cambia, pues este es P. Ahora sí. P más X más Q. Ahora sí eliminamos. P con P se va y aquí también P con P se va. Entonces me quedaría que M menos Q es igual a 1, porque 2 pasa a restar, Q pasa a restar. Y acá también me quedaría M menos Q más 5 es igual a X. Pero M menos Q ya sabemos cuánto vale. M menos Q es 1. Entonces de ahí se obtiene que X es igual a 6. Y listo. 6. Y la última, Sayumi. La 15. Dice, en un polígono equiángulo ABCDEFGH, AB es 12 raíz de 2 y BC es 4. Calcule AC. Entonces, igualito. Vamos a colocar los vértices. Aquí ya dibujé el polígono ya. Los vértices serían A, B, C, D, E, F, G y H. Aquí ya sabemos cuántos lados tiene el polígono, porque no hay puntos suspensivos. Dice, AB mide 12 raíz de 2. 12 raíz de 2. BC mide 4. Calcular AC, que es esta diagonal. Listo. Pero es un polígono equiángulo. ¿Cuántos lados tiene este polígono, Sayumi? 8. 8. Si es un polígono equiángulo, ¿cuánto mide cada uno de sus ángulos? Ya lo hicimos, ¿ah? ¿Qué? Si es un polígono equiángulo, porque acá lo dice, es un polígono equiángulo. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de sus ángulos internos de este octágono? Ya lo hicimos hace un rato. 8, 8 fi. Acá está. Por, Este también por era eso, este también era un lo mismo. octágono. Por ¿Cuánto? eso, ¿Cuánto? 8 fi. Yo Eh, le puse un valor. pero es que ya sabemos cuánto va a medir. Ah, espérate. ¿Cuánto? 45. No, 135. ¿Qué? Claro, porque mira, acá tenemos
Lo mismo, este es un octágono también. Mira, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, la medida del ángulo interno, como es un polígono equiángulo, es 135. O sea, que también puedo colocar beta, 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 beta directamente. Pero sería repetir lo mismo que en el problema anterior, cuando directamente, por lo que hemos hecho en el problema anterior, se deduce que cada uno de los ángulos internos de este octágono mide 135 porque es un polígono equiángulo. O sea, ya te podrías ahí, siempre y cuando lo recuerdes bien, por supuesto, puedes saltearte esa parte y colocarle directamente 135 grados a todos los ángulos internos. En un octágono, ojo, octágono. Si es otra figura, el ángulo va a cambiar, si es un polígono equiángulo. Entonces, todos sus ángulos internos van a medir 135. Acá también va a medir 135, no lo voy a colocar. Acá sí, este ángulo mide 135. Y aquí también. Pero me interesa el de acá. Este de aquí me interesa. ¿Por qué? Porque vamos a prolongar aquí. Prolongamos. Y aquí también prolongamos. Y por lo que hicimos en el problema anterior, sabemos que esto mide 45. Esto también mide 45. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, la hipotenusa está midiendo 4. Es el triángulo notable de 45 y 45. Si la hipotenusa mide 4, Sayumi, ¿cuánto estaría midiendo los catetos? 2. ¿Segura? Mm, Si los mm. catetos miden 2, sería 2, 2 y 2 raíz de 2. ¿Cuánto sería? A ver. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, ¿ya ves? Muy bien. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Y ya está. Y con eso ya podemos hallar X. ¿Cómo vamos a hallar X? Vamos a dibujar ese triángulo rectángulo por acá. Fíjate bien, ¿ah? A ver, me vas a dictar. ¿Qué debe ir aquí? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. ¿Qué debe ir acá? 2 raíz de 2. Oh, No, no, ¿segura? no. No. 14 raíz de 2. Claro, pues acá serían 2 raíz de 2 y acá sería 14 raíz de 2. Y listo, aplicamos Pitágoras para poder hallar el valor de X. Díctame cómo sería Pitágoras ahí. X al cuadrado más. ¿Cómo que más? No, igual Igual, a 14 raíz de 2 al cuadrado más 2 raíz al cuadrado no, 2 raíz de 2 al cuadrado. correcto. Más 2 raíz de 2 al cuadrado. Ya está. Entonces acá sería X al cuadrado es igual 196 por 2 más 8. Entonces aquí me va a salir 400. De donde la raíz cuadrada sería 20. X es igual a 20. Y listo. Bien, ahora veamos los problemas de la tarea domiciliaria. Número 1. La suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 900. ¿Cuántos lados tiene dicho polígono? Bueno, entonces nos dice aquí la suma de las medidas de los ángulos internos y la suma de las medidas de los ángulos
externos es 900. Entonces, reemplacemos, ¿no? Sabemos que, como no conocemos la cantidad de lados que tiene dicho polígono, eso significa que asumimos que la cantidad de lados es n. Entonces, con eso sabemos que la suma de los ángulos internos de este polígono sería 180 por n menos 2. Más la suma de los ángulos externos, que para cualquier polígono convexo es 360 grados. Esto es igual a 900. De donde, al operar, ya similar a problemas que hemos hecho anteriormente, sabemos que aquí 180 por menos 2 sería menos 360, con 360 se va a cancelar. Entonces me quedaría 180 grados por n es igual a 900. De donde, al dividir 900 entre 180, obtenemos que n es igual a 5. N es igual a 5. Eso significa que estamos hablando de un pentágono. Entonces ponemos acá. Se trata de un pentágono. Listo. En este problema simplemente nos piden la cantidad de lados, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. 5 lados. Bien. Problema número 2. Si el número de diagonales de un polígono convexo, el número de diagonales de un polígono convexo es igual a su número de lados. Sabemos que el número de lados de un polígono que desconocemos la cantidad de lados que tiene, lo representamos con n, ¿verdad? Entonces, al reemplazar, sabemos que el número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, igual a n, ¿cierto? Entonces, de acá simplificamos n con n se va. Recordemos que aquí al simplificar n está quedando 1. Ojo, está quedando 1 acá. Entonces, ese 2 que está aquí pasa a multiplicar y obtenemos que n es igual a 5. Eso significa que estamos hablando de un pentágono. O sea, en un pentágono, la cantidad de lados es igual a la cantidad de diagonales. Listo. Pero ojo, ¿qué nos piden en el problema? En este problema nos están pidiendo piden el número de diagonales medias que se pueden trazar. Número de diagonales medias. Bien, entonces sabemos que para poder hallar el número de diagonales medias, muy similar al número de diagonales, solamente con un pequeño cambio, entonces ponemos aquí el número de diagonales medias será igual, vamos a corregir esto, diagonales medias es igual a n por n menos 1 sobre 2. Como n vale 5, sería 5 por 5 menos 1 sobre 2. 5 por 4, 20, entre 2, 10. Esta es la cantidad de diagonales medias. Alternativa E. Número 3. Dice, desde 3 vértices consecutivos se pueden trazar 17 diagonales. Desde 3 vértices consecutivos se pueden trazar 17 diagonales, pero no sabemos de qué polígono se trata. Entonces, señalamos aquí, ¿no? Sea el polígono de n lados. Entonces, se sabe que, ponemos acá, entonces, la cantidad de diagonales trazadas desde 3 vértices consecutivos está dado por, entonces señalamos aquí, estaría dado de la siguiente manera, ¿no? Sería aquí, como son 3 vértices consecutivos, sería 3 por n, 3 por n, menos 3
más 1 por 3 más 2 entre 2. Y según el dato, esto debe ser 17. Entonces, con esto operando quedaría 13n menos 4 por 5 entre 2. Sería 10. Es igual a 17. De donde el valor de n es igual a 9. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos lados tiene dicho polígono? Entonces sabemos que la respuesta sería 9. Alternativa A. Número 5. La suma de los ángulos internos y externos está en relación de 8 a 1. La suma de las medidas de los ángulos internos y la suma de las medidas de los ángulos externos están en relación de 8 a 1. Entonces, reemplazando, sabemos que suma de las medidas de los ángulos internos, aunque aquí podemos hacer algo, ¿ya? Multiplicando en aspa, quedaría que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 8 veces la suma de las medidas de los ángulos externos. Como la suma de las medidas de los ángulos internos está dado por 180 por n menos 2, esto lo igualamos a 8 veces la suma de los ángulos externos, que está dado por 360 grados. ¿Listo? Simplificamos. 180, acá me quedaría 2. Entonces sería 8 por 2, 16, más 2, 18. N es igual a 18. Pero en el problema, ¿qué nos dice? Calcular el número total de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Entonces, ponemos acá. Por lo tanto, el número de diagonales que se puede trazar desde un solo vértice sería n-3, ¿cierto? Es decir, 18 menos 3. Y esto me da como resultado 15. Listo. Respuesta alternativa D. Y por último, el problema número 4, que es muy parecido a uno que ya hicimos hace un rato, que nos dice en el gráfico mostrado calcular alfa más beta más tita más omega. Bueno, entonces lo que hacemos aquí es cerrar. Cerramos aquí el polígono de esta forma. Más o menos así. Uy, a ver, vamos a ponerlo mejor. De esta manera. Y así. Y vamos a apoyarnos de dos ángulos. Vamos a poner por aquí un ángulo que mida X. Y por aquí un ángulo cuya medida sea Y. Bien, entonces sabemos que en el triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados. O sea, en este triángulo la suma de sus tres ángulos internos, que serían 80, X y Y, debe ser 180 grados, ¿no? Entonces ponemos aquí. En el triángulo se cumple que X más Y más 80 es igual a 180. Por lo tanto, X más Y es igual a 100. Listo. Pero recuerda que nuestro objetivo es hallar alfa más beta más tita más omega. Para conseguir eso vamos a trabajar en ese triángulo. Trabajamos aquí. En este polígono. Perdón, trabajamos en este polígono. Este polígono va a ser, a ver, 2, 4, 6, es un hexágono. Entonces decimos aquí, en el hexágono, vamos a ponerlo por acá. En el hexágono ¿qué es lo que se va a cumplir? Que X más Y más alfa más beta más tita más omega es igual
Suma de ángulos, suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono, 180 por 6 menos 2, es decir, 720, ¿no? Pero recuerda que esto también lo conocemos. X más Y vale 100. Entonces, alfa más beta más tita más omega sería 720 menos 100. Y eso nos da como resultado 620 grados. Respuesta, la alternativa A.